Buenos días a todos y bienvenidos. Ya vamos a dar inicio a la jornada La digitalización del sector agroalimentario, organizada por la Universidad de Lleida en el marco de la Comunidad de las Tecnologías de la Producción Agroalimentarias y con la colaboración activa y especialmente de las empresas Stratos y Pincham Pro Europa, así como de Acció, la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña. No me voy a extender mucho. La señora Olga Martín, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Lleida, seguidamente inaugurará la jornada y posteriormente procederemos con las tres ponencias. Olga, cuando quieras, tienes ya el control, puedes abrir el micrófono y puedes empezar a inaugurar ya, a dar por inaugurada la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Alice. Bueno, muy buenos días a todos. Como estábamos comentando antes de empezar la jornada, es una pena vernos pantalla a través. Preferiríamos estar en vivo y en directo, pero es la mejor manera que tenemos de hacerlo. Por lo tanto, pues aprovechemos las ventajas que nos da la tecnología y disfrutemos y compartamos lo más posible en esta jornada. Así que bienvenidos todos los presentes, que realmente, bueno, pues el número de asistentes es considerable y realmente estamos muy contentos por ello. Y bueno, pues hablar un poquito de lo que va a la jornada y de la COTPA, que es la que, bueno, que da origen a esta jornada. Un poco de historia y nos dice que a pesar de todos los avances que ha habido a lo largo de los años, la producción agrícola y ganadera se enfrenta a retos cada día más complejos que no se pueden afrontar de manera individual. Y esto hizo hace unos aproximadamente 5 años que se viera la evidencia de que el esfuerzo para lograr soluciones efectivas tenía que involucrar a distintos agentes del sector. Estaba claro que la colaboración era clave para modernizarlo. Así surgió la Comunidad de Tecnologías de Producción Agroalimentaria, COTPA, de esta voluntad de contribuir al avance del sector agroalimentario mediante, por una parte, su especialización y, por otra, se apostó por iniciativas innovadoras que pudieran contribuir a aportar respuestas efectivas a los retos existentes. Más de 30 miembros entre empresas, universidades, centros de investigación decidieron contribuir a la incorporación de nuevas tecnologías en los diferentes procesos de producción y transformación que integran la cadena de valor. Entre los objetivos de la COTPA está contribuir al proceso de transformación digital y aportar soluciones reales y efectivas a los retos del sector agroalimentario, que es un sector que todos sabemos que tiene una importancia crucial en nuestra sociedad. A lo largo de 3 años de trabajo colaborativo en la comunidad, se ha logrado avanzar en el logro de estos objetivos. Mediante la colaboración entre las empresas y los agentes de RDI dentro de la COTPA, se ha conseguido llevar a cabo diferentes propuestas de innovación y desarrollar soluciones efectivas de interés para las empresas. Y actualmente el proyecto, pues como comentábamos, está llegando a su fin. Se han logrado resultados de sumo interés que se tienen que evaluar todavía con la vista puesta en sus aplicaciones prácticas. También es tiempo ahora de buscar nuevas vías de colaboración entre los agentes implicados para continuar trabajando en el logro de los nuevos retos que han ido surgiendo durante su desarrollo. Está claro que según vamos avanzando, se van abriendo más vías de mejora y posibilidades de generar y aplicar conocimientos tanto en resolución de problemas como en introducción de innovaciones. Se debe dar un salto cualitativo y cuantitativo como consecuencia de la incorporación de la digitalización y otras tecnologías avanzadas en los procesos agroalimentarios, para el beneficio no solo del sector, sino quizá un poco como consecuencia de la sociedad en su conjunto.
Hoy podemos decir con satisfacción que como resultado de este trabajo colaborativo han salido casos de éxito que demuestran que se está en buen camino y que las previsiones iniciales pues, se están cumpliendo con creces y todos salimos beneficiados. La misión de la CODPA es incorporar tecnologías facilitadoras que lleven al sector hacia una transformación innovadora de sus procesos y que estos sean más sostenibles, eficientes y, por lo tanto, más competitivos, pero en este orden. Dicho de otra manera, el mundo agrícola y ganadero está cambiando hacia modelos más resilientes y sostenibles, y esto está de acuerdo con lo previsto tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como en el Pacto Verde Europeo. Por este motivo, hoy contaremos con ponentes que tienen una trayectoria larga en su ámbito de especialidad y nos van a transmitir su experiencia, que será aplicable a toda esta transformación que estamos viviendo. Por un lado, constataremos la utilidad de las tecnologías de información en el sector agrario, donde la aplicación de diferentes herramientas tecnológicas está contribuyendo a mejorar la productividad y la sostenibilidad. También veremos cómo la digitalización de las granjas está ayudando a una gestión más eficiente a través de la obtención y el análisis de los datos, de manera que se mejore el bienestar de los animales y todo ello contribuya también al beneficio económico. Y finalmente, pues nos van a recordar algo que todos sabemos, y es que hay tecnologías disponibles, pero tienen que ser las empresas y los productores los que apuesten por integrarlas en sus actividades. Está claro que la colaboración público-privada para lograr transformaciones es importante y es el camino, y la CODPA es un ejemplo de ello. Por tanto, solamente quisiera ya daros las gracias a todos los miembros de la CODPA por las aportaciones a la ampliación del conocimiento y la transferencia efectiva a los sectores implicados a lo largo de estos años, a los ponentes de la jornada por su buena disposición a compartir sus conocimientos y a los participantes, por supuesto, por su asistencia. Y os deseo que la jornada os resulte provechosa y sirva para comenzar o estrechar colaboraciones, aunque sea pantalla a través. Así que muchas gracias a todos y espero de verdad que todos disfrutemos la jornada. Adelante, gracias. Muchas gracias, Olga. Ahora continuaremos y ya entraremos en la primera ponencia. Vamos a continuar con el señor Fran García. La primera ponencia trata de las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura de precisión y será el señor Fran García, quien es consultor en nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura y especialista en teledetección en la empresa Stratos. También es investigador del Grupo Unidad de Mecanización Agraria de la Universidad Politécnica de Cataluña, y él nos aportará su experiencia en la aplicación de las herramientas y las tecnologías de la información a la gestión de las explotaciones agrarias. Fran, cuando quieras, ya te dejo a ti. Tienes el control, me parece. Yo ya voy a apagar mi audio y tú ya puedes empezar. Muchas gracias. De las últimas que tengamos que hacer de forma virtual. Bueno, yo voy a hablar sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura de precisión, ¿de acuerdo? A ver si puedo, aquí. Bueno, un poco para muchos probablemente nos conoceremos, antes con Olga Martín decíamos que nos sonaban las caras, aunque a lo mejor no hayamos hablado nunca. Al final, este es un mundo pequeño y seguro que algunos o nos conocemos o por lo menos nos suena un poco nuestra cara, ¿no? Yo soy ingeniero técnico agrícola, luego ingeniero agrónomo y por último acabé haciendo el doctorado y me especialicé un poco en la automatización y las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, ¿de acuerdo? Actualmente, pues,
estoy involucrado o tengo las patas metidas en muchos sitios, digamos, pues desde la investigación y la enseñanza en la Escuela de Agricultura de Barcelona. Además, pues desde que acabé mi doctorado, pues siempre he intentado pues activar un poco el sector privado y bueno, he fundado alguna empresa de consultoría y sobre todo basada en toda la ciencia de la teledetección, que es una de las herramientas digitales que se pueden aplicar en agricultura. Y además, bueno, pues un poco con ese compromiso de poner en el centro de todo a los ingenieros agrónomos en este proceso, digamos, de tecnificación o digitalización, pues estoy involucrado en la Junta del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña y además pues me tocó, no sé si es porque no había nadie más o por qué, me tocó ser responsable del grupo de trabajo de Agricultura 4.0 en una comisión intercolegial con los colegios de industriales, telecos, caminos, informáticos y agrónomos, que la verdad es que estoy muy agradecido también al colegio porque me ha permitido conectarme con gente que domina muchísimo más que yo el fondo de todas estas tecnologías y bueno, me ayudan, digamos, a aportar esta visión pues a complementar la visión que yo tengo del campo y con su conocimiento más técnico, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos un poco. A ver si... Bueno, esto yo quiero empezar haciendo... Mi presentación va a basarse un poco, no tanto en repasar todas las tecnologías que existen, que de alguna forma ya las conocemos, ya hemos hablado de ellas, ya lo tenemos hasta un poco claro y hasta aburrido, si queréis, porque ya conocemos muchas tecnologías digitales que se pueden aplicar en el sector de la agricultura. Yo quiero dar un poco una visión y ser un poco, bueno, pues prepararme, digamos, para la última parte de esta jornada, que será un poco, pues vuestras preguntas, vuestras impresiones y a lo mejor, pues dentro de un tiempo, pues podemos hasta tomarnos una cerveza y discutir sobre algunos puntos que presente yo en esta charla, ¿no? Yo quiero dejaros un poco, para introducirnos. Esto es el año 2007. Esto fue mi proyecto de final de carrera de agrónomos. Hubo algún profesor de Lleida, a los cuales realmente pues, les tengo mucho aprecio, pues que me envió hacia Dinamarca. Me dijo que por allí hacían cosas de automatización y bueno, llegué allí y acabamos trabajando en esto. Esto es un tractor que en su momento navegaba de forma autónoma, de forma segura. En este caso es un campo de remolachas, o es un campo que habían habido remolachas, ¿de acuerdo? Pero también lo hacía a través de campos de manzanos, ¿de acuerdo? Tenía una navegación completamente absoluta. Esto era hace 14 años, 2001, 2007, hace 14 años. Para poneros un poco, para que veáis la evolución, o sea, hace 14 años ya estábamos aquí. Había un tractor que era capaz de moverse, navegar de forma autónoma, que capturaba un montón de información de multitud de sensores, desde cámaras 3D, lidars, sensores de ultrasonidos, GPS, un montón de información, y era capaz, digamos, de navegar y de trabajar de forma autónoma. Para ponernos un poco en la situación, los móviles que teníamos en aquel momento, y para que veáis el salto en tecnología, aunque probablemente no sea comparable al 100%, porque no vendes las mismas unidades de móviles que de tractores, pero acababa de salir el iPhone, el primer iPhone que había, acababa de salir. Estos eran los teléfonos que teníamos como última moda, era lo que rompía en aquel momento, ¿de acuerdo? Hoy en día probablemente los tengan mis hijas para jugar porque ya ni funcionan ni sirven para nada. Faltaban 2 años para que se creara WhatsApp, o sea, todavía vivíamos sin el mundo WhatsApp. Y para los que domináis un poco de las tecnologías, en agricultura faltaban todavía 8 años para tener las primeras imágenes del satélite Sentinel, ¿de acuerdo? Una cosa que ahora mismo cualquiera, por lo menos ha oído hablar, muchos de vosotros lo habéis aplicado,
Con lo cual, para que veáis de dónde venimos, dónde estábamos en 2007 en cuanto a la digitalización o a la robótica, y el salto que hemos dado si nos comparamos con otras tecnologías. Hoy en día, la verdad es que me hace estar bastante satisfecho y contento de ver que aquel trabajo que hicimos pues, no es en vano, y a lo mejor alguna pequeña parte de nuestro trabajo contribuyó a que hoy en día hayan empresas, sobre todo en Francia, y algún día tendremos que discutir por qué en Francia hay tantas empresas del sector de la robótica, en agricultura, que ya desarrollan y venden a partir del 2021 ya está a la venta este tipo de robots eléctricos con 8 horas de operación, ligeros, y que de momento solamente, en este caso, este robot solamente hace un desherbado, ¿vale? Pero bueno, al final el salto que hemos dado es bastante grande. Si lo comparamos con otras tecnologías, a lo mejor es pequeño, porque mucho no ha cambiado desde ese 2007 hasta este robot, pero bueno, por lo menos aquello era un concepto y hoy ya tenemos una realidad, algo que podemos comprar, ¿de acuerdo? No solo esto, sino que otra empresa francesa tiene otro robot muy similar, del que ya hay 10 unidades trabajando actualmente, según sus propias fuentes. Sigue haciendo desherbado y le están poniendo módulos de aplicación de fitosanitarios, ¿de acuerdo? Con lo cual, la tecnología parece que está preparada. La implementación de esta tecnología, pues parece que todavía no hay procesos, digamos, que permitan esa implementación de una forma rápida o de una forma segura, ¿no? Lo que pasa es que todos estos robots ahora mismo no deciden nada. O sea, lo que están haciendo es eliminar a una persona de un tractor. Esa persona la envían a hacer alguna labor que tenga que pueda aportar más valor que el simple hecho de conducir un tractor entre el viñedo, pero el que decide cuándo, cómo y qué hay que hacer es este señor que nos va a acompañar durante toda la charla, ¿de acuerdo? Los tractores o las herramientas digitales todavía no deciden, porque el que decide y el que interpreta y el que al final toma la decisión final sigue siendo, en un 99% de los casos, una persona con unos estudios mínimos o con un conocimiento mínimo de la agronomía, con un conocimiento mínimo de los procesos de manejo agronómico en cada uno de los cultivos, y al final, digamos, de momento, los tractores o las herramientas digitales solamente o nos dan datos, por un lado, o actúan, pero de momento todavía no los hemos conectado. Y en el proceso de no sustituir a nuestro amigo de la diapositiva anterior, pero sí ayudarle a hacerle una vida más fácil, porque al final él está decidiendo cuándo hay malezas y entonces manda al robot a actuar. Esto es uno de los trabajos que hice durante mi doctorado, pero como estos hay muchos, porque desde entonces, desde en los 10 últimos años, se ha trabajado muchísimo en detección de malezas, que era uno de los casos. En este caso, este vídeo es en Florida, un tiempo que estuve allí, donde intentamos detectar un virus en cítricos mediante teledetección, mediante herramientas digitales. ¿Para qué? Para facilitarle a esa persona la toma de decisión, ¿de acuerdo? Y en un futuro, a lo mejor, hasta poder ocupar ese hueco entre los datos, la actuación automatizada y poder, no voy a decir sustituir a esta persona, pero sí hacer que esta persona tenga capacidad para gestionar mucha más superficie, porque al final muchos de los datos o mucha de la información o de la interpretación que está haciendo él o ella a día de hoy, la va a poder hacer ayudado por herramientas digitales, ¿de acuerdo? Con lo cual, si volvemos a recapitular, a empezar la charla, a mí me gustaría centrarla en lo que es la digitalización, por un lado, para la toma de información, y por otro lado, su uso para la agricultura de precisión, ¿de acuerdo? Y esto lo voy a coger al hilo
de mi buen amigo Martínez Casasnovas, que la semana pasada hizo una charla, que luego en Twitter hizo algunos comentarios muy interesantes y ponía esto en relieve, ¿no? La diferencia entre lo que es digitalizar el entorno para capturar datos y la agricultura de precisión. No son lo mismo y deberíamos tener muy clara cuáles son las diferencias. Porque por un lado, la digitalización nos va a permitir tomar datos de forma masiva, de forma global, en un tiempo mucho más corto de lo que nos tomaría tomarlos de otras formas, probablemente hasta más fiables. Pero si no conectamos todas estas fuentes de datos, al final todas estas herramientas digitales no nos van a permitir actuar en campo. Y la agricultura de precisión lo que requiere, ahora veremos la definición, es que conectemos todos estos nodos de información, los interpretemos y podamos hacer algún tipo de gestión o manejo en campo. Con lo cual, por un lado tenemos la digitalización que nos va a permitir generar todos estos datos de forma masiva y por otro lado tenemos el conocimiento y la interconexión de todas estas fuentes de datos para hacer un manejo agronómico. La digitalización por sí sola no nos permite hacer una agricultura de precisión, ¿de acuerdo? Por mucho que digitalicemos, por muchos sensores que pongamos en campo, no nos va a permitir hacer un manejo de precisión, ¿de acuerdo? Y luego, ahora podemos discutir, que es lo que vamos a hacer ahora, si podemos hacer agricultura de precisión sin datos. Según la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, tenéis todas sus definiciones en todos los idiomas habidos y por haber en su página web, dice, tiene una definición muy completa y luego tiene una definición, digamos, como para llevarte a casa, diría, la agricultura de precisión es una estrategia de gestión que considera la variabilidad temporal y espacial para mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola. En ningún momento está hablando de digitales, ni de herramientas, ni de tecnología, ni de ningún tema de este tipo. Lo que me está diciendo, según yo entiendo, y aquí lo podemos discutir, es que necesito considerar diferencias en el tiempo, evoluciones en el tiempo y evoluciones dentro de la parcela o diferencias dentro de la parcela, de forma que pueda trabajar de una forma más localizada para mejorar la sostenibilidad, entiendo que ambiental, la sostenibilidad económica también, porque no me vale la pena gastarme millonadas en hacer según qué manejos si luego no me lo van a pagar, no tiene sentido, no lo haría ninguno de vosotros, ¿vale? Pero en ningún momento me está hablando de que yo debo utilizar herramientas digitales. Y aquí es donde siempre acaba saliendo mi suegra y su huerto, ¿de acuerdo? Porque yo siempre me pregunto, oye, ¿y mi suegra en su huertecito con 10 plantitas de tomate, 10 plantitas de cebolla, es capaz de poder hacer agricultura de precisión? Según la definición que he visto antes, podría ser capaz, porque ella va viendo con sus propios sensores, que son sus ojos, la evolución temporal del cultivo. Si tiene diferencias de crecimiento, pues porque hay distintos suelos, que es difícil en parcelas tan pequeñas, o porque ha sembrado o ha plantado en distintas fechas, distintas velocidades de crecimiento, pues ella puede decidir hacer un manejo diferenciado planta por planta para mejorar ya no la sostenibilidad económica, porque al final tampoco esto no va a impactar, pero sí la calidad final que pueda tener de la cosecha que ella está esperando, ¿de acuerdo? Entonces, poniéndolo como bastante cómico, pero yo creo que en este caso se podría utilizar, según la descripción que hacíamos antes, la agricultura de precisión. ¿El problema cuál es? Que en los sectores agrícolas, hace 50, 60, 100 años, trabajábamos de esta forma, ¿de acuerdo? La agricultura se trabajaba en pequeños lotes tan grandes como lo que una familia pudiera manejar. O sea, no éramos capaces con una familia con 4 hijos, con 6, 7 personas, de manejar campos mayores a X superficie. Era imposible pensar en que una familia pudiera manejar un pivot de 100 hectáreas y cosecharlo toda la vez. Con lo cual, lo que se hacían eran pequeños lotes y ya se estaba teniendo en cuenta lo que era la variabilidad espacial.
porque dentro de ese pequeño lote las diferencias en el suelo y en el clima eran muy pequeñas. El problema viene cuando pasa esto. Y el problema aquí es que ¿cuántas suegras necesito yo? O sea, el problema me viene a mí con la cantidad de suegras que necesitaría para que estuvieran viendo y mirando uno por uno o zona por zona esta planta. Es imposible. Los humanos no lo podemos hacer. No lo podemos hacer o sí. Yo os cuento una historia, que no voy a decir el nombre, una historia argentina, de una bodega en Argentina, en la cual le sale más barato, y eso denota un poco los precios o el coste de la vida o los problemas que están teniendo en Argentina con la devaluación de su moneda. Les sale más barato tener personas contratadas caminando cada una de las hileras de la parcela, de la finca, parcelas muy grandes, pero aún así, gente caminando, evaluando el vigor en un rango del 1 al 5, el vigor de sus plantas y digitalizando esos puntos para luego hacer una interpolación y sacar unos mapas de vigor, que utilizar las herramientas digitales como podría ser una imagen satelital. Y aunque parezca mentira, y todos sabemos lo barato que es una imagen satelital, les sale más barato tener personas haciendo ese monitoreo que utilizar la digitalización, ¿de acuerdo? Pero al final, el problema viene cuando necesitamos monitorizar tanta superficie. Las herramientas digitales, ya no digo pueden, aquí a lo mejor me he equivocado, son útiles para capturar la información de forma masiva. Y a lo mejor son la única solución, ¿de acuerdo? Porque tener información muy actualizada, a gran escala, en grandes superficies y además en muchas parcelas a la vez, es una tarea básicamente, creo yo, imposible. Aunque los agricultores, los técnicos agrícolas, los directores de las empresas o los técnicos de las empresas conozcan al dedillo sus campos. Al final, durante la temporada, pasan cosas que son poco previsibles muchas veces, con lo cual el tener herramientas que nos permitan hacer este monitoreo es básico y estas herramientas son digitales, con lo cual aquí introducimos el concepto de digitalización, que va a ser necesario, parece ser, para poder hacer una agricultura de precisión a gran escala. Y aquí es donde conectamos los dos mundos, que son dos cosas distintas, pero probablemente acaban buscando lo mismo de forma diferente. La agricultura de precisión, al final, pues ha sufrido varias revoluciones. Perdonad, la agricultura ha sufrido varias revoluciones, ¿de acuerdo? La primera revolución, que tardó, según el documento este de CEMAAGRI, 50 años, la aparición de fertilizantes, híbridos, pesticidas, maquinaria, hizo que pudiéramos producir de golpe de una forma como no habíamos producido hasta entonces. 40 años más tarde aparece la automatización, en los años 90 se empieza a hablar de lo que es el concepto de agricultura de precisión, se liberan los GPS, aparece la computación de forma un poco más masiva y aquí ya empezamos a oír hablar de agricultura de precisión con ese concepto o esa definición que os he puesto antes, intentar sectorizar el campo para poder aplicar en cada zona lo que sea necesario. 20 años más tarde sale el concepto de agricultura 4.0. Conectividad, tecnología más barata. Este documento ya habla de la agricultura 5.0, aunque no le pone tiempo. Lo que pasa es que viendo que cada revolución lo que hacemos es dividir por 2 el tiempo que tardamos en conseguirla, pues esto tiene que estar pasando ya, en 2020. Ojo porque en la industria, en otros sectores de la industria ya se está hablando de la agricultura y de la industria 6.0. O sea, es una locura que lo que me lleva a pensar es que a lo mejor estamos atascándonos en revoluciones. O no somos capaces de implementar todas estas revoluciones, si son reales, porque es verdad que la robótica que ponen aquí como 5.0 ya está en el mercado. Lo que pasa es que no somos capaces, por lo que sea, no somos capaces de transferirla de una forma fiable y segura en campo, ¿de acuerdo? Con lo cual parece ser que la tecnología, la digitalización va mucho más adelantada que lo que realmente va a la adopción de la agricultura de precisión en los sectores agrícolas, ¿vale? Todas las revoluciones, desde la segunda, la agricultura 4.0, la agricultura 5.0, todas buscan lo mismo, con distintas herramientas, porque en cada momento de la evolución temporal tenemos distintas herramientas disponibles, pero todas buscan poder aplicar allí donde sea necesario lo que sea necesario. Con lo cual, todas buscan
poder cumplir esa definición de agricultura de precisión. Tecnologías hay un montón. Yo siempre me baso en este diagrama de este chico Ryan Rexroth de Monsanto. Aquí hay tecnologías que ya a lo mejor han desaparecido. Esto es de 2016. Hay tecnologías que ya no están. Hay tecnologías que ya están en el plató de productividad. Con lo cual, bueno, esto es actualizable, ¿vale? Pero esto me sirve para que veáis la cantidad de tecnologías y que necesitaríamos 4 jornadas como esta para poder desgranar tecnología por tecnología todo lo que aporta, ¿vale? Yo os pongo aquí, os pinto las que más se utilizan o las más famosas, por decirlo así, cuando hablamos de agricultura de precisión. Pues hablamos de sensores de suelo, hablamos del IoT, hablamos de drones, nanosatélites, imágenes aéreas en general, hablamos de mapas de prescripción, sensores de humedad. Hoy en día nadie me va a decir que no es rentable tener un autoguiado en según qué cultivos. Es algo que ya aceptamos que está así. En cambio, muchos podemos discutir si un robot o un tractor completamente autónomo es algo que es hoy en día que es completamente rentable y que es algo que podemos aplicar sin ningún problema en nuestra parcela. ¿De acuerdo? Tecnologías, he dicho, hay muchas. Tenemos satélites, tenemos nanosatélites, tenemos drones de ala fija, drones multicópteros, tenemos sensores como el Veris, o hay otros, sensores que nos dan información sobre el suelo, tenemos sensores, monitores de rendimiento, tenemos redes de sensores que nos caracterizan muy bien el clima, que nos caracterizan muy bien las condiciones de humedad del suelo, que nos caracterizan muy bien las condiciones en las que está nuestro fruto, nuestra planta en cada uno de los puntos, que podemos conectar en forma de red para poder generar algún tipo de información un poquito más global. Tecnologías tenemos muchas, ¿de acuerdo? Y es que estamos generando muchos datos, a veces no lo sabemos, a veces no somos conscientes o no son conscientes las empresas que están generando muchísimos datos. Es igual que cuando nosotros nos metemos en Instagram, no lo sabemos y estamos regalando, generando un montón de datos por los cuales no estamos viendo ni un solo euro. Con lo cual, es verdad que con todo lo que vayamos hoy en día, según qué tractores te compres, ya vienen completamente conectados, estás generando información. Lo que pasa es que muchas veces no la estás usando tú, la están usando otros, pero la información se está generando. Otros 2 términos que me gustaría también meter aquí para que tengamos muy claros es la parte, lo que sería una máquina o una tecnología smart, y lo que es una tecnología conectada, ¿de acuerdo? Son 2 cosas distintas y ahora vamos a ver un poco las diferencias y a ver si estáis de acuerdo o no conmigo. Antes hablábamos con la persona que va a dar la siguiente ponencia sobre ganadería. También me decía, no sé si me decía exactamente esto, pero bueno, tienen animales conectados, ¿de acuerdo? Cerdos conectados. Bueno, pues al final no es solo el tener la información de forma smart, sino el poder conectar toda esta información, todos estos nodos de información que hoy en día, o hasta ahora, lo hace una mente humana. Estamos en esa transición hacia poder hacerlo, no sé si al 100%, pero por lo menos parte de ello de forma automatizada. Y no es un tema mío el hablar de connected machines ni de agricultura conectada. Es algo que encontraréis por lo menos en estos 3 documentos oficiales de la Unión Europea, alguno de ellos, donde ya hablan o enfatizan el hecho de que la agricultura, aparte de ser digital, también tiene que ser conectada. No me sirve de nada tener un silo de información que me aporte muchísima información, pero que no se conecte con los otros silos de información que tengo en mi empresa. Y cogiendo este diagrama, que me parece interesante, para ver lo que es una máquina smart a una máquina o un ambiente conectado, tenemos un producto como primera fase,
tenemos luego un producto inteligente, un Smart Product, y luego ya podemos conectar esos productos inteligentes para generar un Smart Connected Product, ¿vale? Ya iríamos luego a puntos como el 4 y el 5, que yo no los he visto todavía, que ya serían un sistema de productos y luego un sistema de sistemas, donde tenemos una interconexión total. Yo esto no lo he visto, si alguien lo ha visto y nos lo puede compartir, oye, yo encantado. Este sería nuestro producto. Podría ser el tractor, podría ser el arado este de discos. Son dos productos que de inteligente tienen muy poquito, ¿de acuerdo? De inteligente, por no decir nada. Aquí ya tenemos un producto que es un tractor que ya es inteligente, más inteligente probablemente que el conductor, y que nos permite, a partir de herramientas digitales, porque todo lo que hay aquí son herramientas digitales, nos permiten poder navegar en campo de una forma mucho más segura y mucho más eficiente. Estamos haciendo el mismo trabajo que hemos visto antes, pero de una forma inteligente ya. Lo que pasa es que esto no está conectado, ¿de acuerdo? Hay pequeños nodos de conexión, pero en general no es una industria conectada. Cuando conectamos todo esto, pues podemos llegar a casos como este mantenimiento predictivo que ya John Deere está aplicando en algunas zonas de su, digamos que domina, y lo que nos permite es ir tomando información en diferentes porciones o zonas del tractor y máquina y hasta ambiente, y poder, a partir de algunos algoritmos de aprendizaje, decirnos si esa máquina está a punto de sufrir algún tipo, o si tiene una alta probabilidad de sufrir algún tipo de problemática, y anticiparnos a ese problema, llevando a la máquina a reparar. Reducimos tiempos muertos, reducimos imprevistos y podemos hacer una mejor gestión global de toda nuestra industria o de todos nuestros procesos a partir de una herramienta que nos va a ayudar. Por supuesto que el tractor hoy en día todavía no se va solo al taller y un robot articulado le hace las reparaciones. Todavía están las personas ahí y van a estar por muchos años. Yo no veré la sustitución de personas por robots, lo tengo claro, a nivel al 100%, o sea, van a coexistir, van a cohabitar, pero todavía no son procesos completamente conectados. Entonces, para ver el caso que os voy a poner ahora, ya para ir acabando, tengo una tecnología Smart, que es una tecnología digitalizada, que puede aportar datos al conjunto del sistema, pero datos aislados. Es un nodo de información. Me puede ayudar a interpretar la información. Lo que pasa es que yo, como ingeniero agrónomo, tengo que ir a buscar los datos de los sensores de suelo, de los sensores aéreos remotos, de los datos del sensor de humedad y de la producción del año pasado. Todos estos nodos de información los conecto yo, pero soy yo el que los conecta. Es la primera fase para llegar a una agricultura de precisión conectada, ¿de acuerdo? Luego tenemos sistemas conectados, que ya son tecnologías digitales. Estos nodos de información que se conectan entre sí tienen capacidad para decidir algunas cosas y variar el flujo de trabajo por sí solas, o por lo menos proponer variaciones en el flujo de trabajo. Y nos pueden decir, oye, he visto la temperatura, el sensor del suelo, más la imagen satélite del día de ayer, más lo que están vendiendo hoy en día en la lonja de no sé dónde, y lo que te recomiendo es que hagas esto, para adaptarte a las variaciones del entorno, ¿vale? Esto va a requerir un cierto nivel de conectividad en campo. Sin conectividad en campo va a ser muy complicado que podamos conectar todos estos hilos de información. Y, sobre todo, esto permiten adaptar el sistema productivo rápidamente a las variaciones del entorno. Y si os vais a buscar el concepto de industria 4.0 a nivel global, lo que nos dice es que tiene que ser una industria que pase ya de hacer grandes stocks todos iguales y que vaya personalizando los productos en función de las variaciones que tenga el mercado, y que pueda reaccionar de forma rápida en sus cadenas de producción para ajustarse a variaciones en el entorno. Por ejemplo, este caso es un caso que me va al pelo para poder hacer gráfico esto que os estoy explicando. Esto es una máquina de hacer aplicación variable de pesticidas en base a mapa, desarrollada
por la unidad de mecanización agraria, tiene distintos hilos de información digitales, un GPS, tiene sensores de distintos tipos, tiene un ordenador de a bordo que gestiona toda la información. Y lo que se ha hecho en varios proyectos con bastante éxito es, a partir de información digital tomada por un dron, sacar unos mapas de variabilidad. Ya sabemos en cada zona del campo lo que está pasando. Todavía tiene que ir mi amigo, el de la presentación, a hacer mediciones en campo y decidir cuáles van a ser los volúmenes de aplicación que van a aplicar en cada uno de estos colores que estáis viendo en el mapa. Con este mapa de prescripción lo que vamos a hacer es cargarlos sobre la máquina, una máquina que también dispone de esta tecnología digital para hacer un mapa de aplicación a tiempo real en base a este mapa, ¿de acuerdo? Este mapa de prescripción. Con lo cual, la aplicación que estamos haciendo es de forma variable en cada zona. Estamos cumpliendo la definición de agricultura de precisión utilizando herramientas digitales. Lo que pasa que, bueno, estos son un poco los resultados, ¿de acuerdo? De las variaciones de la máquina en función de la aplicación de los mapas. Lo que pasa es que todavía necesito a esta persona que vaya allí, ya sea el agricultor, ya sea quien sea, un consultor, y pagarle a tu primo o a quien sea, porque tienes que hacer unas medidas en campo para cada parcela, para cada zona de vigor. Con lo cual, sin eso no puedes decidir. Lo importante está en decidir quién le pone el cascabel al gato, quién dice cuál es el volumen de aplicación. Nosotros, por ejemplo, en Stratos hemos desarrollado una herramienta que ya te coge las imágenes de satélite, te las procesa, te las analiza de forma automatizada, te presenta los mapas para que tú puedas decidir. Solo falta decidir. Y eso todavía no lo tenemos superado. Y eso creo que nos va a costar un tiempo poderlo superar. Con lo cual, hasta ahora estamos conectando en uno de los lados, conectamos varios hilos de información entre ellos. Y luego tenemos la aplicación, pero seguimos necesitando a este amigo nuestro que decida y haga la interpretación y nos dé la información clave, que es cuántos litros por hectárea voy a tener que aplicar de pesticida o kilos de fertilizante o lo que sea. Fran, solo una cosita. Tenemos 5 minutos de margen, ¿vale? Perfecto, ya estoy. Entonces, ¿dónde? Pues en la universidad, ¿dónde hemos incidido en ver si de alguna forma podemos ayudar a esta persona que sale en la foto, que decide, proponiéndole ya para todas las parcelas que gestiona unos volúmenes de aplicación por cada zona de vigor en función de unos mapas de vegetación. Con dron la cosa ha funcionado muy bien. Esto es un artículo que esta semana se acaba de enviar a una revista, ¿vale? Con resultados de mi compañero Javier Campos, de su tesis doctoral. Y tenemos relaciones muy buenas. O sea, podemos sacar el volumen de vegetación, caracterizar muy bien el volumen de vegetación a partir de herramientas digitales de teledetección. Lo que pasa que el siguiente reto, y lo estamos intentando abordar en el proyecto Novaterra, un proyecto europeo que está coordinado por el IRTA y en el cual nosotros somos partícipes en un World Package, estamos intentando ahora poder hacer esa caracterización de la vegetación a partir de imagen satelital. ¿Por qué? Porque es mucho más, ya no voy a hablar de precios, pero sí que es está disponible de una forma mucho más fácil para procesos como el de una aplicación de fitosanitarios, en el que el tiempo entre que decido aplicar y la aplicación pueden ser hasta de menos de un día, ¿de acuerdo? En función de lo que esté, de la presión de plaga y los problemas que pueda tener. Con lo cual, si me tengo que esperar a que vaya un dron, vuele, a analizar toda esa información y pierdo un tiempo muy valioso que a lo mejor con información tomada a tiempo casi real, porque casi cada día tenemos información de estos satélites, podemos generar estos mapas de vigor y si podemos encontrar unos buenos parámetros de caracterización, podemos cerrar este círculo y hacer casi todo el proceso ya de una forma lo más conectada posible, ¿de acuerdo? Intentamos unir todos estos nodos donde al final el agricultor o el técnico especialista sería la persona que supervisa que todo esto esté funcionando de forma correcta. El trabajo lo van a hacer las máquinas, los robots, ¿de acuerdo? Y esto va a pasar, y no lo digo yo, me lo dijo un agricultor
que se dedica a la producción frutícola y me dijo, es que yo sé que esto algún día va a pasar, ¿de acuerdo? No sé si lo veré, pero va a pasar. Y si me lo dice él, yo me lo creo, porque a veces nosotros perdemos la visión, pero si él lo ve, no sabe cuándo, pero esto parece ser que va a pasar. Lo que pasa es que todavía vamos a seguir teniendo a nuestro amigo de la presentación, que el que va a decidir cuándo hay que hacer el trabajo, cómo hay que hacerlo y en qué momentos o de qué manera hay que hacer todo esto. ¿De acuerdo? Para debatir, hace falta diferenciar entre digitalización y agricultura de precisión. No son lo mismo ni sirven para lo mismo. Tal vez sí que buscan lo mismo. Agricultura smart versus agricultura conectada. Espero que haya quedado claro el concepto. Tenemos tecnología digital para aplicar ya en campo y hacer agricultura de precisión. El problema que tenemos es que todavía nos falta la adopción. La tecnología va mucho más por delante, creo yo, que lo que podemos adoptar o lo que se está adoptando en campo. Y es un trabajo de todos. Con digitalización parcial y muy básica ya podemos hacer agricultura de precisión. No necesitamos digitalizar todos los puntos de nuestra cadena productiva. Solamente con un pase de la rastra electromagnética ya tienes una capa de información más de la que tenías anteriormente y con eso ya puedes sectorizar tu campo. Siguientes pasos va a ser, en mi opinión, ahora mismo vamos a ayudar a los humanos a decidir de una forma mejor, pero el humano va a estar ahí. Vamos a empezar a analizar e interpretar mejor que los humanos, de forma más imparcial. Esto llegará un momento que pasará. El humano recuerda la añada 2015, pero la recuerda un poco de forma subjetiva. La tecnología digital la recuerda de forma objetiva, en base a datos. Y luego llegará un momento que tendremos una agricultura predictiva, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando hablamos de agricultura predictiva y lo comparamos a otras industrias, no es lo mismo, o hasta otros sectores, por ejemplo el sector porcino, donde trabajan bajo unos techos, no es lo mismo, y esta es mi opinión, modelizar cosas bajo techo que modelizar cosas cuando de repente te dicen que va a llover, no llueve, o te dicen que no va a llover y de repente llueve, ¿de acuerdo? Trabajamos en un entorno abierto donde es muy difícil esta modelización, pero esto llegará y pasará. Con todo esto, y perdonadme por esos 5 minutos que he cogido de más, bueno, quedo abierto a cualquier pregunta, a cualquier comentario, y he visto que alguien ha ido haciendo comentarios en el chat, así que muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Sí, si os parece, los comentarios en el chat los dejamos para el final de la jornada, así los podemos comentar todos. A mí también de la explicación que has hecho me ha surgido algún tema de debate, pero ya lo comentaremos. Y ahora, bien, pasamos a la siguiente ponencia, de la cual está a cargo el señor Carlos Piñeiro. Carlos Piñeiro es director de la empresa PicChamp Pro Europa. Es una empresa especializada en la gestión de datos, la mejora de la productividad, la investigación aplicada en porcicultura. Él nos compartirá su caso de éxito con una trayectoria de más de 20 años en este sector de la digitalización de granjas de porcino, cosa que denota que el sector ganadero ya hace bastante tiempo que inició su digitalización. Pero él nos hablará más de esto. Veremos algunos ejemplos prácticos y sobre todo comprobaremos cómo esta aplicación de la tecnología se puede lograr con éxito en el sector o en el ámbito porcino. Carlos, cuando quieras, adelante. Ahora mismo te cedo el control y todo tuyo. Estupendo, pues muchas gracias, Alice, y por supuesto muchas gracias a la Universidad de Lleida, a Acció y a COTPA, ¿no? Yo creo que bueno, pues la verdad es que es un privilegio participar en esta jornada, ¿no? Donde compartes cosas, las que ya haces, las que ya estamos haciendo, porque además de poner en contexto un poco lo que está ocurriendo, pondremos ejemplos muy prácticos de algo que ya estamos haciendo y que ya está pagando parte de nuestras nóminas, pero también sirve para ver otros sectores con una base común. Evidentemente luego los indicadores son diferentes, pero la base es muy transversal, la base es común, ¿no? Y ver presentaciones como la anterior referidas a agricultura, pues de luego que también inspira, ¿no? Lo que vamos a hacer durante los siguientes 40 minutos aproximadamente, pues es ir de lo general a lo concreto, o sea, entender esto de dónde viene. ¿Por qué este cambio en el modelo de producción? Hay una base científica que luego ha empezado a regularse y a regularse a una velocidad notable. Entender qué es la transformación digital
cómo se relaciona con la producción sostenible y ver algunos ejemplos prácticos de cosas que ya están pasando. Bueno, parte de lo que explica esto viene de un informe que presentó Deloitte en el año 2019. Esencialmente no ha cambiado nada a pesar del año y pico que llevamos de pandemia, ¿no? Y es que hasta 2050 se espera y se va a necesitar que la producción cárnica crezca hasta casi los 500 millones de toneladas. Parece que además ese crecimiento no se va a repartir de manera, digamos, equitativa, sino que van a crecer más las áreas que parten de más atrás, ¿no? Tanto en África como en Asia serán donde más claro sea este crecimiento. El asunto es que con lo que tenemos, con la tierra y el agua disponibles para producir lo que necesitamos, e incluso si necesitáramos producir más, incluso hasta el doble, hasta un 100%, llegaríamos, si no hay imprevistos. Pero es que los imprevistos pasan y bueno, pues ahora estamos en medio de un gran imprevisto que no se contaba con él y pueden ocurrir otros. Pueden ocurrir cuestiones relacionadas con la climatología, pueden ocurrir cuestiones relacionadas con contaminación o con brotes de enfermedades. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en lo que pueda pasar. Pero llegaríamos, en general, si no hay imprevistos muy graves. El asunto es que por emisiones no llegamos, porque en 2100 la temperatura aumentará hasta 4,5 grados si no hacemos nada, si seguimos, como dicen los anglosajones, con el business as usual. Y el asunto es que tenemos que mantener esto con un máximo de incremento de 2 grados. Obviamente el sector de la carne tiene una participación limitada en esto, en torno al 10%. Es nuestro 10% y por tanto tenemos que hacer todo lo posible para que eso, digamos, siga estando bajo control. Ellos lo definen muy bien, ¿no? Y es que con lo que hacemos, o sea, si no hacemos ninguna otra cosa, solo podremos llegar a cubrir, para mantenernos dentro de esos 2 grados, hasta el 41% de la producción. El resto va a suponer incrementos de la concentración de CO2 que van a ser proporcionales al incremento de temperatura. Y ellos escalan muy bien qué significan las ppm que se aumentan con los grados, según este gráfico. El asunto es que, además, si nosotros vemos qué es lo que podemos hacer a este respecto, ellos mismos dicen que, efectivamente, hay una serie de acciones que nos pueden ayudar a mantenernos dentro de los 2 grados, pero llegando a producir lo que tenemos que producir, que es el desafío. Quedarnos en los 2 grados y llegar al 100%, si es posible, de la producción prevista. Y además lo estratifican muy bien. Hay que mejorar las prácticas de lo que estamos haciendo y esto está muy ligado con la formación, algo que mencionaré después. Hay que considerar de manera mandatoria la alimentación de precisión. Hay que hacer un control inteligente de los residuos, principalmente purín y estiércol. Hay que hacer un mejor control de la sanidad para poder llegar a producir lo que necesitamos sin pasarnos de esos 2 grados en la medida que nos toca a nosotros. Por tanto, esto que resume este informe de Deloitte es lo que nos dice la ciencia. Ya la alerta está ahí. Ahora hay que regularlo. Los primeros avisos vinieron de organizaciones que tienen peso, pero que no regulan, como son la Organización Mundial de la Salud o la FAO. Pero ya llegó a la Comisión Europea. La Comisión Europea sí regula. Y, de hecho, regula a través de lo que se llama el Gran Pacto Verde. Y lo que principalmente regula es cómo llegar a esa sostenibilidad. La definición de sostenibilidad es muy, yo diría que muy intuitiva, ¿no? Es satisfacer las necesidades que tenemos que cubrir sin comprometer las que vayan a tener las generaciones futuras. Y tiene 3 pilares. La primera, la sostenibilidad económica. Ninguna empresa, ninguna actividad se sostiene si no cuadran las cuentas a lo largo del tiempo. Pero un segundo pilar de mucho peso es la sostenibilidad ambiental. Es decir, tenemos que hacer una gestión eficiente de lo que tenemos, de esos recursos en la actividad productiva, de tal manera que sigan estando disponibles para generaciones futuras. Pero además también está la sostenibilidad social, es decir, esas actuaciones que buscan la cohesión de una población, la estabilidad, el que la gente esté integrada y no se desconecte de esta cuestión. De hecho, es que las personas, como mencionaré después, son la clave, ¿no? De todo, somos la clave de todo este proceso. Bueno, a partir de aquí, la Comisión Europea ha definido el Gran Pacto Verde Europeo, donde define un montón de cosas. Evidentemente, no es solo nuestro sector.
hay un pacto por el clima con una ley del clima, hay que mejorar el transporte haciéndolo más inteligente y sostenible, hay que disminuir o eliminar la contaminación, sobre todo algunos tipos, hay que promover las energías limpias, pero nosotros tenemos nuestro hueco. Tenemos el hueco de la granja a la mesa, como la propia Comisión Europea define. Y además define muy claramente cuál es el papel de los agricultores, de los pescadores, de los productores y, en particular, dentro de lo que nos toca a nosotros, hay que mejorar esa cadena de producción logrando una economía circular o tan circular como sea posible, no se llega de un día para otro, principalmente dirigida a lo que nos toca a nosotros, digamos en este caso como productores de carne, de ganado porcino, aunque es muy similar en otras especies, con sistemas de producción alimentaria más eficientes. Y los objetivos de esta estrategia son muy claros. Yo los he subrayado aquí casi con rotulador porque es que se definen muy bien. En primer lugar, nos dicen hay que garantizar suficientes alimentos y que sean asequibles y nutritivos. Es decir, nos están diciendo produzcan ustedes y sean eficientes haciéndolo. En segundo lugar, nos dicen que hay que conseguirlo con una reducción sustancial del uso de plaguicidas, antimicrobianos y fertilizantes. Por tanto, en nuestro caso, controlemos y disminuyamos el uso de antibióticos. Y además mejoren ustedes sus estándares de diferentes tipos, en particular por el bienestar animal, no solo por obligación y por ética, porque está bien, sino porque muchas veces el estrés de diferentes tipos, hay muchos tipos de estrés, desde el inmunológico, el social, hay muchos, y es un impacto que normalmente se subestima. Por tanto, hay que cuidar todo eso. Entonces, la propia Comisión, además de legislar y de regular, está facilitando un cambio hacia un sistema alimentario pues, más respetuoso con el medio ambiente, más sostenible, pero que también genera nuevas oportunidades de negocio. Es decir, esto no tiene por qué costar dinero. De hecho, puede generar más todavía, puede hacerlo más rentable. No solo por la propia eficiencia del proceso, sino porque la Comisión Europea va a poner hasta el año 2027 casi 100.000 millones de euros encima de la mesa para que esto pase. No solo en nuestro sector, por supuesto, pero una parte importante llegará al mismo. Lo que hace luego, a partir de la regulación de la Comisión Europea, es cada Estado miembro pues regula y legisla, y el Real Decreto Español de Ordenación del Porcino, que se publicó justo hace un año, pues refleja mucho de esa estrategia, atendiendo el control de emisiones contaminantes, protección del agua, nuevas necesidades en el control de la sanidad. Es decir, un poco vemos cómo va calando todo aquello que ya la ciencia había alertado y que el primer organismo regulador que nos toca a nosotros, que es la Comisión Europea, pues empieza a poner normas a este respecto. Bueno, al final lo que nosotros hacemos es una cadena que no nos es extraña en absoluto, porque tenemos que controlar la productividad, tenemos que controlar la carga ambiental, tenemos que mejorar y respetar los estándares de sanidad y de bienestar. Estos son los objetivos. Utilizamos parámetros que nos son bastante familiares, controlar la alimentación, el peso de los animales, la regulación del ambiente en las granjas. Utilizamos unos indicadores que llevamos décadas utilizando, índices de conversión, eficiencia energética, control de la sanidad, tasas de mortalidad, etcétera, para conseguir unos niveles de productividad que, recuerden ustedes, son el primer escalón de la sostenibilidad. Tiene que ser una sostenibilidad económica que genere unos beneficios que permita mantener esto y que cambien algo también las formas de hacer. La transformación digital, como explicaré después, implica el cambio de modelo, el cambio de protocolos de trabajo, además de otras cuestiones. El asunto es que estos objetivos no se van a poder conseguir sin tecnología. Es el primer mensaje. El propio informe de Deloitte, además, lo refleja muy bien y habla en términos que muchas veces pues, son los gerentes y los directores generales los que mejor entienden, ¿no? Y es que dicen que el modelo de negocio digital mejora los resultados de las empresas, puede llegar a mejorarlo hasta un 30%, y ellos lo estratifican en 3 niveles. En primer lugar, nos dicen, oigan, trabajen con datos, son la materia prima. Eso le puede mejorar ya, digamos, empezar a meter los datos en su rutina de trabajo, porque la gente suele tener muchos datos, pero poca información. Esto es muy, muy curioso y tendemos a confundir datos con información. Los datos no son nada, son una maraña horrible, son un Excel que no cabe en la pantalla, son una pila de papel. Hay que trabajarlos, procesarlos, limpiarlos para que generen información de calidad, que se distribuya adecuadamente y que sea analizada y entendida por alguien que tenga el conocimiento y la cabeza y la responsabilidad adecuada para tomar una decisión que sirva para algo. Lo primero que nos dicen es, utilicen los datos. Una vez que han metido los datos en su modelo de negocio,
póngalos a funcionar, generen modelos operativos, estructuren sus bases de datos de diferentes orígenes. Hay datos reproductivos, datos sanitarios, datos de bioseguridad, datos de matadero, datos de muchos orígenes. Y empiecen a utilizarlos. Empiecen a utilizarlos para generar alertas, monitorizaciones, analítica explicativa e incluso analítica predictiva. Tanto si son datos humanos, por así decirlo, porque una persona registra algo o hace una observación que introduce en un sistema, como si utilizamos datos de máquinas, el Internet de las cosas porcinas, que nosotros decimos un poco de broma, ¿no? Datos de máquinas de alimentación, datos de controles ambientales, datos de diferentes equipamientos que tenemos en granja. Y luego, además, intégrenlos en su modelo de negocio. Definan servicios personalizados, trabajen con patrones, yo les pondré después algunos ejemplos de reconocimiento de patrones. Empiecen a pensar no solo en analítica predictiva, sino en analítica prescriptiva. Eso significa, oiga, y ya que parece que lo más probable que pase en función de lo que dicen sus datos es esto, si esto pasa, lo más lógico es que usted haga esto otro. A eso se llegará, todavía está lejos, pero digamos, de momento nos movemos entre alertas, monitorización y un poco de analítica explicativa. U otros servicios digitales de gran valor añadido. Es decir, la cuenta de resultados va a cuadrar, ¿no? Según el informe de Deloitte. Por tanto, hagámosle caso. Vamos a seguir ese camino y cuanto antes mejor. Porque debemos y porque nos conviene. Pónganlo en el orden que quieran. Por tanto, también utilicemos esas mismas áreas que nos sugiere, esas áreas de trabajo que nos sugiere Deloitte, porque son las que más peso tienen. Trabajemos en alimentación de precisión, en sanidad y bioseguridad y uso derivado de antibióticos, en la gestión inteligente de residuos y, por supuesto, de manera transversal, mejores prácticas. Hagámoslo mejor. Y eso pasa por la formación, ¿no? De tal manera que podamos incorporar esos 3 niveles de actuación a los que yo me refería hace un momento. Pero además tengamos en cuenta que es que en estos tiempos las visitas físicas a la granja cada vez son más difíciles. Ya lo eran por el tema de la sanidad animal, de peste porcina africana, de peste porcina clásica según qué países, de influenza aviar, de enfermedades económicas, pero es que ahora estamos en un entorno COVID, con lo cual, si ya venía siendo difícil visitar una granja, cada vez lo es más. Por lo tanto, esto refuerza la estrategia del control en remoto y digital de cuantas más actividades mejor. Alimentación, sanidad, bioseguridad, etcétera. Verlo a distancia es algo que nos puede ayudar a ser mucho más eficientes porque muchas veces cuando visitamos una granja tenemos la foto de ese momento, pero conviene que esto no quita que tengamos que hacer, digamos, este seguimiento en persona. Claro que lo vamos a tener que seguir haciendo, eso no puede desaparecer, pero será más limitado y más eficiente habiendo visto antes lo que tengamos que ver. Breve definición. ¿Qué es la transformación digital? A mí me gusta más decir transformación a lo digital, porque realmente es que no es algo complejo. Es repensar los métodos de trabajo que tenemos y las estrategias de la empresa utilizando tecnologías digitales, que no son ni más ni menos las que producen datos, para mejorar rendimiento, calidades y beneficios. Esto a nadie que esté en el sector ya le resulta extraño. Afecta principalmente a procesos y recuerden ustedes que la simple adquisición de tecnología no la produce. Yo no compro una app, una plataforma, un tractor, como nos mostraban antes, un sistema de alimentación, lo que sea, y ahora ya está, ¿no? Ya estoy haciendo transformación digital. Pues mire usted, no. Hay que comprenderlas, hay que utilizarlas, hay que seleccionarlas. Tenemos que formarnos nosotros mismos como profesionales, como veterinarios, como agrónomos, como consultores, como lo que sea, y la gente de granja también. Y si es posible, y es muy recomendable, generar beneficios comprensibles desde el principio. Es decir, que aquello sirva para algo a la persona que está allí, al veterinario o al gerente. Lo que conseguimos con esto, al final, son cosas que en gran medida ya conocemos. Producir de manera más eficiente. Y tenemos que serlo porque tenemos que, digamos, esa parte de la competitividad hay que respetarla. Pero además, con criterios de mayor calidad, asegurando el bienestar, no porque yo lo diga, sino porque lo puedo demostrar, asegurando un mínimo uso de antibióticos, utilizándolos solo cuando haya que utilizarlos, o libres de ciertas enfermedades. Por supuesto, mejorando la imagen de la empresa y mejorando la comunicación con los clientes, porque va a permitir mejor que ellos sepan cómo estamos haciendo, cuándo van a recibir sus pedidos, etc. Naturalmente, esto supone un ahorro de costes tremendo y algo muy importante, porque las personas siempre van a ser una parte clave del engranaje, es una mayor calidad de trabajo y satisfacción de los empleados.
Y ellos son clave. Y de hecho, de las varias áreas en las que se puede trabajar, voy a hacer solo un comentario rápido de la parte de los empleados, de las personas y de la formación. Hay que empoderarlos desde el punto de vista de la definición de empoderar a alguien, de darle la autoridad, darle la influencia, darle el conocimiento para hacer algo. Ellos son claves. Además, vamos a tener métricas nuevas para evaluar su rendimiento. Los clientes van a tener información más precisa y fiable de las entregas, en este caso de cerdos, tanto si son lechones destetados, cerdos que van a engorde o a matadero. Los empleados van a tener que hacer, digamos, menos esfuerzos físicos innecesarios. Vamos a cambiar, digamos, brazos por cabeza. Vamos a poder facilitarles un horario laboral mejor, sin necesidad de que se queden hasta las tantas, sin necesidad de que días de vacaciones, de Navidad o de otros, pues tengan que estar necesariamente ahí. Generaremos menos correcciones y ajustes de las desviaciones más fáciles y más tempranos, más colaboración entre ellos y, por tanto, gente más satisfecha con el trabajo, que ya nos cuesta encontrar gente, no solo más gente capaz y buena, nos cuesta encontrarlo, y en la medida en que ellos estén satisfechos, pues va a ser más fácil que mantengan su puesto de trabajo, ¿no? En las operaciones en general, pues si hay menos riesgo de errores y retrasos, es positivo. Y si se responde más rápidamente y más precisamente a los problemas, pues mucho mejor, ¿no? Esto al final redunda pues, en algo muy lógico: más productividad, más eficiencia, más agilidad para incorporar innovación y un impacto además medible sobre cosas que hasta hace poco pues, solo suponíamos, ¿no? Y a nosotros como profesionales, ¿esto qué? ¿Nos ayudará a mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios? ¿Podremos hacer cosas que no hacíamos? ¿Entenderemos mejor qué ocurre en las granjas? Porque muchas veces las granjas uno lleva 5, 10, 15, 100 granjas. No puedes estar físicamente, entenderlo mejor. Ayudará y, por tanto, reforzará también nuestra posición como profesionales, ¿no? Y eso, pues, pasará, entre otras cosas, por meter las herramientas digitales en nuestro maletín, ¿no? Herramientas digitales, las que generan datos, recuerden ustedes que eso es que realmente hay un montón de, data silos, como llaman los anglosajones, islas de datos, las podemos llamar nosotros, que además deben conectarse. Hasta hace poco en nuestro sector datos eran solo datos reproductivos. Ahora ya hay otras muchas. Hay datos sanitarios y del uso de antimicrobianos, hay datos de bioseguridad, hay datos de alimentación, de precisión, hay datos de matadero, hay datos ambientales, hay datos de transporte, hay datos de recursos humanos. Aquí están además las APIs como conectores de todo esto, Application Program Interfaces, que son los que hacen que unas islas de datos se hablen con otras, ¿no? Lo que genera un valor extraordinario, como después veremos. Y esta segunda parte de la presentación, pues la voy a dedicar a mostrarles a ustedes 3 áreas que ya están y que además están implementándose a una velocidad, yo diría que exponencial, ¿no? Como son la alimentación electrónica y de precisión, sanidad y consumo de antibióticos y bioseguridad digital. De hecho, están bastante relacionadas con el propio informe de Deloitte. Miren ustedes, en la parte de alimentación de precisión, por ejemplo, estamos viendo, nosotros hemos acceso a grandes bases de datos de los clientes nuestros o de otras empresas con las que trabajamos, siempre mirándolas bien, y estamos viendo que hay tendencias pues muy marcadas. Por ejemplo, los días no productivos vemos que están aumentando y se deben a que aumentan en gestación. Estamos teniendo hasta 7 días no productivos más en 5 años. Hay además una valoración que es técnico-económica. Cada día no productivo cuesta 2 euros en condiciones españolas, entre 2 y 2,5, dependiendo de cómo estén. Bueno, pues echen ustedes la cuenta por cada cerda. Ahora mismo estamos haciendo entre 14 y 20 euros más por cerda y año, porque se pierden, digamos, un día no productivo. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados, es un día que la cerda no está gestando o lactando, no gestando en este caso. Perdemos más gestaciones. Cuando hemos empezado a analizar sistemas, digamos, de alimentación electrónica, donde las cerdas se reconocen por un microchip, y hemos visto qué es lo que ocurre, pues vemos cosas muy interesantes. Este es un paper que publicamos hace relativamente poco, intentando entender esas relaciones, y veíamos que las cerdas jóvenes, las nulíparas, comen de diferente manera, pasan más tiempo en el comedero, que las cerdas de diferentes genéticas comen de distinta manera. Aquí les señalo de 3 genotipos diferentes. Además pudimos, casi por casualidad, ¿no? Nos vino bien hacer esa comparativa de los 3 genotipos y vimos que cada una comía de una manera diferente. Además también vimos que las cerdas nos cuentan cosas a su manera, pero hay que saber entenderlas, porque como sabemos el tiempo que pasan en el comedero, vimos que aquellas cerdas que pasaban menos tiempo de cierta manera
significaba de manera significativa, y perdón por la redundancia, que había un riesgo mayor de perder la gestación. Y es lógico, un animal se empieza, si lo pensamos, empieza a encontrar mal por la razón que sea, una viremia, una cojera, va menos a comer, come menos, por tanto, y eso incrementa su riesgo de perder la gestación, ¿no? Los sistemas son muy diferentes de lo que teníamos en cerdas que son con sistemas como ven arriba a la izquierda, donde se las da de comer todas a la vez, pero hay cerdas pues, que son cerdas sumisas, que no encuentran su hueco, que la otra no la deja, como están viendo arriba. Hay sistemas de túnel donde la cerda que manda no deja entrar a las otras y se meten dos a la vez y es un lío. Pero esto ha evolucionado mucho y estos sistemas con el microchip de las cerdas, pues como ven aquí, que da gusto verlas, de tenerlas a la derecha de esta manera, donde ellas entran en su jaula de autocaptura, pueden comer tranquilamente y lo comparamos con un sistema donde tenemos a las cerdas sueltas de la otra manera, donde a simple vista y sin entender más, pues se ve, digamos, el estado de bajo estrés que hay en un sistema y el que hay en otro. Quizá esto también nos ayude a entender por qué pierden esas gestaciones, ¿no? Además de otras cuestiones. Es un periodo muy importante, no puede suponer un estrés continuo y esto se refleja. ¿Qué es lo que ocurre? Que con unos sistemas tenemos datos y podemos entender qué es lo que pasa y actuar y con los otros no, con los otros suponemos. Es muy curioso, yo les decía de patrones también, bueno, lo decía Deloitte, ¿no? Bueno, ¿cómo comen las cerdas cuando pueden escoger? Nosotros tradicionalmente hemos tendido a un sistema antropomórfico de darles, de alimentarlas. Las dábamos de desayunar, de almorzar y de comer o de merendar, porque también nosotros estamos en la granja en ese momento. Cuando ellas pueden escoger, lo que vemos es que la curva azul, ellas empiezan a comer por la noche, cuando se les abre, el sistema está abierto desde las 12 de la noche hasta las 11:30 del día siguiente, solo cierra media hora, por así decirlo, y ellas comen, la mayor parte de la ingesta es por la noche, y el tiempo, que es lo que marca en rosa, que pasan dentro de la jaula de autocaptura sin comer, es mínimo. A partir de las 10:30 empiezan a visitar. Esto es una gestación bien manejada, pero a veces estos patrones cambian. Estos son datos del profesor Bruno Silva, brasileño, donde ven aquí a la derecha arriba, este pico, que eran visitas sin consumo. Las cerdas, digamos, tenían hambre. ¿Y qué hizo él? Cambiar la formulación. Cambió principalmente el tipo de fibra saciante, y disminuyó el número de visitas. Es decir, si nosotros vemos y entendemos los patrones, podemos entender mejor a los animales, ¿no? Y es que ya tenemos estos alimentadores inteligentes que pueden funcionar desde, bueno, pues un sistema tan ecológico y tan sencillo como están viendo a la izquierda, que luego verán en otras granjas mayores, sistemas además robustos que aguantan que le demos con la máquina de limpiar, porque además esto es clave para bioseguridad y también para seguridad del trabajador. Fíjense que el sistema no esté ni apagado, que yo personalmente los he visto durante 20 años, estos que están viendo aquí, a la izquierda ven, primero veía una granja ecológica y ahora ven un gran centro de producción donde pues funcionan perfectamente, con un bajísimo mantenimiento y muy sencillo para los operarios, que nos permite, digamos, pues conseguir de los animales pues el potencial que tienen, ¿no? Incluso en granjas existentes. O sea, es que dice, bueno, yo tengo mi granja como este señor, ¿no? Que tenía un cebadero, una granja antigua, pues ha puesto su jaulita, ha puesto aquello, porque además no lleva cables, es un sistema autónomo que funciona por radio perfectamente y que permite pues que cualquier ganadero familiar se incorpore a esto. Es una de las cosas buenas de la transformación digital, ¿no? Que esta parte, pues, digamos, es muy democrática, por así decirlo. No hace falta que seas un gran productor y que seas muy tecnológico. La tecnología nunca debe ser una barrera. Para cualquier persona de poca formación o poco interés por la tecnología, debe servirle. Si no, no está bien pensada. En la lactación, un comentario rápido, ya que es la fase más exigente de las genéticas actuales. Es asombroso lo que puede dar de sí una cerda en lactación. En menos de un mes es capaz de generar 1/3 de su peso corporal en carne, en leche, que se transforma en carne por esos, digamos, lechones que produce. Y todo eso tiene que pasar por el cuerpo de la cerda, por así decirlo, para generar un crecimiento en carne de hasta 3 kilos al día, que es 3 veces lo que crece un cerdo de engorde. O sea, metabólicamente me parece asombroso. Por tanto, este proceso tenemos que cuidarlo mucho y facilitarle a la cerda esa ingesta. La teoría, todas las casas de genética nos la dicen. Aquí está lo que nos dice PIC, sus cerdas tienen que comer así, lo que nos dice Dambret, sus cerdas tienen que comer así, pero luego resulta que las cerdas comen como les da la gana. Y esto ya se definió hace 25 años en un trabajo muy teórico, pero muy bueno, donde el profesor japonés, Koketsu,
posiblemente el mejor analista de datos del mundo, dijo que las cerdas comían de 6 maneras en gestación. La más habitual es esta. Él lo hizo, digamos, a la japonesa, con cucharilla de té, dándoles a las cerdas a mano hasta que no querían más y retirándole lo que sobraba. Pero detectó otros 5 patrones. Una que baja un poquito, la otra que no arranca, la otra que baja más en el pico de lactación, la otra que sube despacio. Y dijo que 2 de esos patrones, concretamente estos 2, tenían consecuencias. La cerda ovulaba peor, tenía más problemas, etc. Y además había una repetibilidad baja. Cada cerda comía como le daba la gana. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que eso, y les muestro aquí curvas reales de cerdas alimentadas con estos sistemas, que este señor lo que dijo hace 26 años tenía razón. Y las cerdas comen efectivamente de manera perfecta, en azul lo que come la cerda, ya identifican el código de colores con verde es lo correcto, amarillo cuidado, rojo peligro, pero hay cerdas que tienen problemas por una mamitis, que nos lo marca desde el principio, que tienen a lo mejor una reacción a la vacunación, como podemos tener las personas, como es el caso de cada uno de ellos. Pero es que luego además esto condiciona los ovocitos que se están generando en ese momento. Una ingesta buena genera más ovocitos, más folículos, que luego dan ovocitos, y más grandes. Cuando tenemos problemas, el número de ovocitos es menor y además son de peor calidad, lo que puede generar menos lechones y además más desiguales y más pequeños. Nosotros ya estamos, y los clientes con los que trabajamos, obteniendo muy fácilmente todos estos datos que se generan automáticamente, las curvas de ingesta por número de parto, cómo comen unas y otras, y estamos generando indicadores nuevos, económicamente muy interesantes y que además mejoramos mucho. Los kilos consumidos por kilo de lechón destetado, etc. Y miren, estos son datos sin publicar de la granja nuestra. Tenemos una granja comercial donde hacemos mucha experimentación y efectivamente hemos encontrado que los patrones son estos. Y que además esos patrones se correlacionan luego con el número de lechones destetados. Cuanto más correcto es el patrón, fíjense cómo el número de destetados es superior, perdiendo efectividad según avanzamos. Bien, muy rápidamente, además, la alimentación de precisión nos permite, además de hacer todo esto, nos permite, alimentándoles a los animales de manera adecuada a su estado fisiológico, ahorrar el exceso de nutrientes que hay que dar por si acaso, disminuyendo el coste del pienso, disminuyendo la ingesta de proteína y fósforo, lo que es un coste económico que ahorramos, y la excreción, porque es nitrógeno que al final va en forma de amoníaco y que es un contaminante, así como las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ahora ya podemos hacer alimentación de precisión porque podemos tener 2 piensos o un pienso y un aditivo en el mismo comedero. Es decir, yo le pongo aquí un pienso, el pienso X, que le está dando de normal, como ven aquí a la derecha, y aquí le puedo dar un segundo pienso con el que ir combinando, o bien puedo darle un aditivo específico. Puedo darle fibra, puedo añadir omega 3 o ácido fólico si me preocupa la calidad del embrión, puedo añadir betaína si es verano o fibra en determinado momento. Claro, esto antes, la teoría se conoce desde hace 20 años, pero el resto era imposible de hacer en la práctica en granjas, ¿no? Por tanto, esto ya se puede hacer y es una herramienta de extraordinario valor. Fíjense, estos son datos de Durmot, del INRA, las cerdas que van con exceso utilizando un pienso único o cuando hacemos alimentación de precisión simplemente con 2 piensos, no con mezcla diaria. Fíjense la cantidad de cerdas que ahorramos que vayan en exceso con propina, con lo que implica esto. Mucho más marcado en cerdas primerizas cuyas necesidades de lisina, esto está hecho en base a lisina digestible, que podemos controlar y ahorrar mucho más. La disminución, por darles un número, pues mire, en gestación hasta el 30%, en engorde hasta el 40%. Es extraordinariamente atractivo, ¿no? Consiguiendo en el mismo viaje ahorro económico, mejora de los resultados productivos de los animales por adecuarnos más a sus necesidades y ahorro en las emisiones, que es algo que bajo el Real Decreto pues tenemos que hacer. El sistema va mezclando un pienso u otro, un aditivo u otro, según avanza la gestación, tanto en cerdas de parto 1 como en cerdas de parto 2, según necesidades, ¿no? Con lo cual, pues, los resultados en la práctica pues, se ven muy bien, ¿no? Y además esto nos ayuda a algo que es muy necesario y es hacer investigación de calidad en granjas comerciales, porque todo el mundo está testando cosas de continuo, todo el mundo. Aditivos nuevos, una genética nueva. Y esto nos permite hacer, sin morir en el intento, pruebas mucho más finas y mucho mejores. Para terminar, 2 ejemplos rápidos de mejora en el control de la sanidad y en la bioseguridad. En cuanto al control de la sanidad y del uso de antibióticos, hasta ahora hemos hecho, digamos, lo que hemos podido. Hemos registrado poco
y con indicadores que no eran los ideales. Por ejemplo, la prevalencia y la incidencia como veterinarios, y ahora incluso son palabras que están en la calle, pues nos interesan mucho. Prevalencia es una foto de qué enfermedades tengo. Incidencia es, como ustedes ya saben, cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Bueno, pues esto ahora ya lo podemos ver con una plataforma digital, que es la que hemos diseñado nosotros. A veces utilizamos soluciones de otros y a veces desarrollamos las nuestras. Y aquí vemos como esta plataforma, digamos, de botón gordo, para que un trabajador de granja, como es el caso, pues ellos puedan decir, yo hoy estoy anotando pues que este animal he visto con una diarrea, he visto con una neumonía, lo estoy tratando con tal o cual medicamento comercial, que además está todo precargado y el propio sistema sugiere cuál es la dosis para ese animal en función de la edad, en función de otras cosas. Sale una foto para evitar confusiones, avisa de los periodos de retirada y yo, pues desde mi oficina o desde el AVE o desde donde esté, pues puedo ver qué es lo que está ocurriendo en una granja o en 100 granjas a la vez, ¿no? Porque todo esto además genera una gran base de datos que es la que permite interactuar mejor. Esto además luego genera, además de la aplicación de recogida de datos, pues un gráfico, o mejor dicho, un dashboard interactivo, un conjunto de gráficos que me permiten entender mejor qué es lo que está pasando en esa granja, si los problemas son entéricos, respiratorios, cómo se distribuyen, en qué días de vida ocurren consolidando un montón de lotes, si me ocurre en el postdestete temprano, si me ocurre al final de la lechonera, si me ocurre al final del engorde, porque esto, digamos, desde un punto de vista sanitario, veterinario, a mí me cuenta historias distintas. Me está contando muchas más cosas que si me dan un número exclusivamente. Pero es que además, como todo, digamos, va ligado y está todo precargado, yo voy a tener un resumen de los antibióticos que estoy utilizando, el total consumido por animal entrado, los días medios de vida, para ver si efectivamente pues yo lo estoy haciendo bien, si hay algún sitio donde puedo reducir, que muchas veces te das cuenta pues que sin querer estás sobredosificando o subdosificando o usando algo que no es prioritario y nos permite además, pues digamos, generar esa transparencia. Yo no solo lo hago bien porque yo lo diga, sino que aquí está todo hecho de una manera automática, ¿no? Entonces, tener una trazabilidad completa de cada lote, donde tú ves, pues estos son unos ganglios de colibacilosis, que bueno, la verdad es que es muy típico en el sector, ¿no? Tenerlo junto con los datos del análisis de laboratorio y tenerlo junto con la prevalencia y la incidencia, pues es una herramienta tremendamente interesante, ¿no? Y para terminar, un par de comentarios sobre la bioseguridad. De hecho, ahora mismo la bioseguridad hasta ahora era en checklist y suposiciones. Yo creo que está pasando esto, me dicen que está pasando esto o apuntan que está pasando esto otro. Pero necesitamos datos objetivos. Y para eso nosotros, digamos, hemos escalado un sistema de 3 pasos. En primer lugar, una encuesta general que sí es subjetiva. Yo digo lo que creo que está pasando en mi granja y me comparo con otras. Está bien, es un buen primer paso. En segundo lugar, auditorías. Bien, vamos a la granja y en base a lo que hemos visto en el paso 1, pues revisamos, hablamos con la gente, comprobamos en qué medida pues, lo que está escrito se corresponde con lo que nosotros vemos, etcétera. Y hay un tercer paso de control digital basado en los movimientos de las personas, de una manera objetiva. Vemos muy rápidamente cada uno de ellos para terminar. En cuanto a las auditorías de bioseguridad, lo que nosotros hacemos es basarnos en estos 4 pasos. Además de la recogida de información previa, vamos a la granja, visitamos, hacemos ese primer análisis, volvemos a visitarla, hacemos un segundo análisis, vemos esto es de una granja de China con la que estuvimos trabajando, comprobando el concepto de bioseguridad en anillos, si lo respetan o no, y luego les formas, les explicas y dices, muy bien, hasta aquí, digamos, nada nuevo de la digitalización. Pero es que también tenemos un sistema que es muy sencillo, que se basa en controlar los movimientos de las personas, tanto de visitantes como la gente que viene de fuera, que lo vemos aquí a la derecha, donde nosotros caracterizamos los movimientos como seguros, inseguros o de riesgo. Por ejemplo, ir de la zona de la cuarentena a una gestación cuando no debes, pues es un movimiento de riesgo. Moverte entre 2 zonas que son, digamos, 2 zonas limpias, 2 zonas sanas, 2 zonas top, pues es un movimiento correcto. Todo eso se parametriza en el sistema. Se ponen unos lectores en la pared, esta es la granja nuestra, y la gente lleva un beacon, como una monedita, y ellos hacen su trabajo, no tienen que hacer nada más. El sistema lo registra todo. En base a esto, pues nosotros hemos demostrado que disminuyen las viremias, es decir, cuando la gente se mueve mal, hace de vector de patógenos, cosa que no debe sorprender el concepto, pero esto no se había caracterizado, porque era imposible relacionar lo uno con lo otro. Pero es que también afecta a la producción.
De hecho, hemos visto que se mejora el rendimiento de lactación, cuantificando la relación entre el tiempo que pasa uno y el respeto a las normas, con los resultados. De hecho, hace unos meses, a final del 2020, este paper de Black, donde evaluó el sistema nuestro, este es un diseño nuestro también de este sistema, se implantó en 3 granjas grandes americanas y en base a lo que, aquí tienen las referencias si lo quieren consultar, en base simplemente a lo que ellos vieron, pues el retorno era al menos de 18 euros por cerda y año, ¿no? Lo cual son números pues muy, muy serios. Y para terminar, un bonus track, si me permiten, donde incluso tareas menores como el contaje de lechones, pues lo pueden hacer sistemas como estos, donde simplemente ponemos una camarita, como este señor que está aquí a la derecha, que la está poniendo, y el algoritmo reconoce los cerdos que yo estoy moviendo, que estoy cargando, que muchas veces es un lío, porque bueno, se te van para adelante, se te van para atrás, el camionero dice 325 y tú 323, pues no, pues a contar. Bueno, el sistema es súper preciso, estamos en esa precisión que yo pongo ahí a la derecha, 99.9 con una calibración mínima, funciona tanto para granjas o mataderos, pero es que además envía el albarán con el tiempo que se ha tardado en cargar, las horas de carga, etcétera. Entonces, pues es algo puede parecer una cosa tonta, con perdón, pero muy inteligente, muy interesante, ¿no? Ese contaje inteligente. Terminamos. Bueno, yo creo que las conclusiones salen solas después de todo esto, o salen solas en gran parte. No nos queda otra que afrontar un cambio en el modelo de negocio, pero es que además es que nos va a venir bien. La digitalización, este proceso de transformación digital y su relación con la sostenibilidad. Va a traer un montón de mejoras, una vez que además empecemos a incorporar el cambio a todos los niveles de la cadena, desde la persona de granja, consultores y dueños. Con mayor eficiencia, mayor calidad, mejor comunicación con el cliente, mejora de la marca y más transparencia, reducción de costes, captación y retención de personal más cualificado. Y recuerden que no es una opción. Es decir, quien decida que no se incorpora esto, porque no le apetece, porque no lo ve, es que ha empezado la cuenta atrás para salirse del mercado. Y esto creo que admite poca discusión, ¿no? Recuerden que esto no es solo ni para el jefe, ni para el veterinario, ni para el agrónomo, no. Aquí tiene que estar todo el mundo. Tiene que implicarse todo el personal. Si no, no funcionará. Favorece algo que nos viene muy bien y es que el relevo generacional no es fácil. Entonces, incorporar a gente joven, que la tecnología siempre puede serles algo atractivo, los horarios que sean horarios que pues muchas veces los horarios de granja pues no son atractivos para gente que no conozca lo que es o que no lo haya mamado de pequeño, ¿no? Y que además se queden, pues es algo que nos viene bien, ¿no? Y sin todo este cambio, que es un cambio de cultura, de cultura de trabajo, de los procesos que hacemos, de qué herramientas y cómo las incorporamos poco a poco y cómo lo hacemos funcionar, porque esto hay que hacerlo aterrizar luego en cada granja y en cada empresa, pero no debe dar miedo. Sin todo eso, no podremos conseguir los objetivos marcados, ni como sector ni como empresas individuales. Así que, bueno, yo este año hago 30 en el sector y nunca he visto un cambio tan rápido, tan profundo y personalmente tan atractivo. Así que espero que este resumen de nuestra experiencia pues les pueda ser de utilidad en su actividad profesional. Y bueno, pues cuando pase todo esto, pues nosotros estamos en Segovia, así que a disposición lo que hacemos, la granja experimental y nuestras actividades, si alguno de ustedes pues tiene más interés. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Bien, ahora vamos a continuar ya con la última ponencia, que básicamente trata de la aplicación de las tecnologías 4.0 al mundo empresarial, a las empresas. En este caso nos acompañará el señor Carles Miranda, que es coordinador de Industria 4.0 de la Unidad de Innovación Empresarial de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña. Algunos de vosotros la conoceréis como Acció. Y nada, el señor Miranda nos aportará una visión sobre cómo las tecnologías 4.0 están contribuyendo a este proceso de innovación de las empresas y está también contribuyendo a la vez al fomento de la competitividad de las mismas empresas y del sector en su conjunto.
Cuando quieras, Carles, ya tienes el control sobre la presentación y puedes empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alice, y bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias también a la Universidad de Lleida y a la comunidad COPCA por esta invitación a que podamos compartir también con todos vosotros nuestra experiencia desde la Generalitat y como agencia de apoyo a la empresa desde el punto de vista de impulsar la introducción y adopción de este tipo de tecnologías digitales a nivel de empresa. El objetivo de hoy es también haceros llegar nuestra visión transversal sobre lo que está pasando en Cataluña y en las empresas de cualquier tipo de sector, no solo el sector industrial, sino también en ramadero, agricultura, alimentación, en granjas, etcétera, como los ejemplos que hemos visto hoy en día. Es verdad que también con la crisis del COVID-19, que es una crisis, como sabéis, sanitaria, económica y social, pues todo el impulso de las tecnologías digitales se ha multiplicado por 10. Aquí yo coordino el programa de Industria 4.0 aquí en Acció desde ya bien hace 4 años y hemos visto que desde prácticamente la salida del primer confinamiento que se hizo con motivo de la pandemia se ha multiplicado por 10. La demanda de la adopción de este tipo de tecnologías y del interés de empresas en incorporarlas en sus estrategias tecnológicas, estrategias de empresa, en ese sentido. Antes que nada, me gustaría, no sé, pasar un vídeo. No sé si Alice está preparado este vídeo. Es un vídeo que viene a enmarcar de alguna manera el por qué estamos desarrollando programas activos de apoyo a la empresa para introducir ese tipo de tecnologías. Sí, lo tenemos preparado, Carles, perdona. Pues el vídeo refleja pues, la necesidad del entorno actual en el que estamos viviendo y ha sido pues, quizás la excusa para generar programas específicos específicamente para la pyme, para ayudarla y acompañarla en este proceso de transformación digital. Es un vídeo que está en catalán, pero bueno, se entiende perfectamente por... Si lo puedes pasar, por favor, Alice, el vídeo. No oigo nada, ¿eh? Es posible que a lo mejor el sonido no esté operativo. Este sería el vídeo ya finalizado. Bien, no se ha oído el sonido, pero es igual. Como estaba titulado, se entendía básicamente pues, el mensaje. Estamos en una... ¿Sí? ¿Disculpa, Liz? Bueno, aquí se ha oído. No lo sé si los otros lo han podido oír. Igual es un problema técnico. Perfecto, venga, pues seguimos con la presentación. Muchas gracias. Si activas la presentación, por favor. Bien, pues este vídeo realmente... no sé si estamos en la anterior. Carles, lo puedes controlar tú directamente, ¿eh? Tienes el control remoto y entonces solo clicando en la pantalla y después en las flechas puedes tirar hacia adelante y ahora. Vale, perfecto. Ahora ya está. Ya tengo control. Muy bien, pues
Este vídeo realmente refleja pues, el cambio actual que hay ahora mismo en todo el entorno empresarial y la necesidad de incorporar este tipo de tecnologías ya como una necesidad de supervivencia. Pero comentaros también que, por ejemplo, en julio del año pasado, justo al salir de la pandemia, desde Acció hicimos una encuesta a más de 1000 empresas industriales de todo tipo de sectores a nivel de Cataluña para ver cómo se había afectado pues, el COVID-19 y sobre todo el tema del impacto de las tecnologías digitales. Y fue curioso también el resultado porque el 47% de la industria catalana en general, en todos los sectores, manifestaron que iban a hacer cambios estratégicos. Pero muchos de estos cambios estaban enfocados a la digitalización. Hay un 21% de las empresas que ya planteaban digitalizar sus procesos precisamente por los comentarios que se han hecho y ejemplos que hemos visto en intervenciones anteriores. Todo lo que es la parte de acceso remoto, control y monitoreación a tiempo real de lo que está pasando de una manera remota. Y también una ventaja que ofrece este tipo de tecnologías, que es la transversabilidad directamente y acceso al cliente. De golpe, te permite tener conocimiento de datos de tu cliente directamente a través de análisis de una serie de datos y te permite acceder a ciertos mercados y vender directamente a estos mercados utilizando plataformas digitales, en ese sentido. Por lo tanto, todo lo que es el mundo conectado, la teleasistencia, el acceso a información que hasta ahora solo está en poder del intermediario y ahora la tienes tú, de tus clientes, comportamientos y llegar a mercados mucho más o más lejos de tu alcance, pues esto realmente abre nuevos modelos de negocio para la empresa. Y esto ya está pasando, porque justamente después de esta encuesta abrimos una convocatoria de ayudas desde la Generalitat para impulsar la introducción de este tipo de tecnologías entre empresas, especialmente entre pymes, y en 3 meses recibimos más de 400 proyectos de digitalización de pymes en ese sentido. Sí, vale. Vale. Perdón. A nivel de las tecnologías de Industria 4.0, ¿qué es lo que está aportando realmente? Pues está aportando una transversalidad ahora mismo de toda la empresa. Realmente ahora nos permite estar conectados a tiempo real con nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros distribuidores, comunicarnos a tiempo real con ellos y entender también y tener información que hasta ahora no teníamos. Este tipo de tecnologías que las veis en el esquema que tenéis aquí en la pantalla, afecta a muchos ámbitos de la empresa, no solo a nivel de procesos y operaciones. Especialmente interés tiene o impacto tiene el ámbito estratégico de la empresa. Es necesario plantear la introducción de este tipo de tecnologías desde una reflexión estratégica, desde la estrategia empresarial y alineada con los retos empresariales que tenga la empresa. Pero igualmente, ¿por qué afecta a todo el tema de operaciones? ¿Vale? Todo el tema de producción y fabricación, ya sea agraria, así como manufacturera, tanto productos como servicios que tenga la empresa y también todo lo que es la parte de empleados, las personas. Y aquí precisamente es el punto fuerte precisamente que tiene ese tipo de tecnologías y el gran reto para las empresas que tienen. ¿Por qué? Porque esta transformación digital no se puede plantear sin contar con las personas que realmente, como hemos visto y es así, son los que finalmente toman esas decisiones. La tecnología es un asistente, le facilita el trabajo a las personas, pero sin ellas no podemos plantear este cambio cultural y organizativo en las empresas. Es la base realmente de la innovación. Y a partir de aquí, este tipo de tecnologías que están apareciendo y cada vez van evolucionando mucho más rápido, se tienen que integrar dentro del modelo de gestión de la innovación de la propia empresa. Y a partir de aquí estamos hablando de empresas, de personas. Las personas, la cultura organizativa de la empresa.
Por ese motivo, tenemos que ver la tecnología, y ahora hablando de personas, como herramientas que les van a ayudar a incrementar capacidades, le va a ayudar a facilitar su trabajo, su día a día, le va a permitir enviar alertas o detectar problemas de manera inmediata y avisar de manera inmediata también. Aquí veis una serie de tecnologías que están bajo el paraguas de Industria 4.0 y el impacto que tienen las personas. Pero sobre todo estamos hablando de 3 ámbitos. El ámbito de lo que es ayudar a la persona a tomar decisiones, es decir, a través de inteligencia artificial y análisis de datos bien depurados, en ese sentido, poner a la persona información y conocimiento que le pueda ayudar a tomar decisiones precisas y a tiempo real, idealmente. Es decir, saber lo que está pasando a tiempo real, pero también le va a permitir monitorizar, controlar procesos que están remotamente a miles de kilómetros de distancia, controlar riesgos, alertas, incluso a nivel de movimientos, los exoesqueletos, por ejemplo, en función de la actividad que tenga esa persona y el tipo de actividad, no tiene sentido poner un robot o un robot colaborativo por un tema de ROI, el retorno a la inversión, pero sí que puede facilitar a nivel ergonómico ciertos movimientos a la persona que son repetitivos y que no aportan ningún valor tampoco, pero le pueden ayudar en ese sentido. Entonces, este tema hay que tenerlo muy presente. Y también de cara a plantear una estrategia de transformación digital, estamos viendo que muchas empresas, cuando se plantean planes de transformación digital a nivel de toda la organización, detectan también ciertas necesidades que no tienen cubiertas, tanto a nivel de capacidades digitales, a nivel también no solo de uso de ordenadores, sino también de saber utilizar cierta tecnología a nivel de robots o a nivel de instrumentos, interpretar datos también a través de gráficos, análisis de esos datos, incluso también ese pensamiento crítico que le puede ayudar a tomar decisiones. Y aquí estamos hablando de metodologías también como design thinking, como metodologías de innovación, etcétera. Y sobre todo con esa visión transversal de que la tecnología tiene que ser aquel instrumento que le va a ayudar a ser mucho más operativo, mucho más eficiente en cuanto a su día a día y su trabajo. Y estamos hablando también de capacidades no solo digitales, sino también de capacidades en el ámbito de la sostenibilidad. Aquí, esto fue un artículo de hace prácticamente un año y medio, quizás un poco más, sí, en medio del 2019, que hablaba también del problema que tienen las empresas para encontrar ese tipo de talento, esas capacidades. Y aquí la clave estamos viendo que es la formación. Es decir, hay que ir a buscar esas capacidades, hay que formar a las personas, pero también hay que formar y cualificar a las personas que están trabajando en la empresa. Y aquí, de nuevo, este tipo de herramientas digitales y tecnologías ayudan mucho a la empresa. Tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual, permite hacer cursos online y cursos a tiempo real también para formar a personas en temas que son críticos antes de entrar quizás en una granja, ¿no? Por todo el tema de riesgo sanitario que implica. Los formas online prácticamente con ciertas habilidades, y la realidad aumentada implica también o le permite estar conectados con especialistas o incluso gestionar el conocimiento de personas que por diversos motivos dejan la empresa, ya sea por jubilación o porque han marchado a otra empresa. Ese conocimiento intrínseco que tienen las personas se puede gestionar con herramientas digitales y utilizarlo para formar a otras personas. Esto es un tema que hay que tener en cuenta. ¿Y qué nos está aportando la industria 4.0? ¿Qué estamos viendo ya en muchos proyectos con empresas? Pues primero, quien que no se suba ahora mismo a este carro, a este tren, realmente perderá competitividad clarísimamente. ¿Por qué? Porque te está permitiendo tener una mayor visibilidad de lo que está pasando a tiempo real en tus procesos de producción, en tus servicios, en tu cadena de suministro, en tu punto de conexión con tu cliente. Pero aparte te permitirá entender
por qué está pasando pues estos problemas, estas averías, estos desajustes a nivel de producción de servicios, a nivel de agricultura. Es muy claro porque todo el tema de visión artificial está permitiendo detectar enfermedades de plantas que de una manera u otra pues, hasta ahora eran difíciles de detectar y ya se puede detectar a tiempo real y actuar. Por tanto, el análisis de estos datos estructurados y depurados, por cierto, te permite tener esa transparencia. ¿Por qué está pasando eso? Y sobre todo, y esto es una fase quizás que aún estamos un poco verde en general a nivel tejido empresarial, pero hay algunas empresas que están llegando a poder simular escenarios futuros para tener cierta capacidad predictiva de lo que pasará mañana, a lo largo de 24 horas vistas, a nivel de, por ejemplo, capacidad de producción, materias primas, acceso a mercados, demanda unilateral de aquel cliente para poder ser más flexible ese tipo de, a nivel de empresa, y eso te lo permite ese tipo de tecnologías, incluso actuar de manera autónoma en aquellos procesos de manera controlada que el entorno lo permita, obviamente, siempre con la supervisión humana y en decisiones muy críticas, pues la intervención humana, claramente. ¿Y en qué estamos viendo ahora mismo? Ya estoy hablando de la experiencia que tenemos más de 500 proyectos en marcha de pymes que están abordando planes de transformación digital. ¿En qué estamos viendo que se enfoca en ese tipo de proyectos? Pues realmente a incrementar sus ventas. Es decir, tener un mejor conocimiento de los clientes. Y aquí estamos hablando de algoritmos de inteligencia artificial, entender el comportamiento de sus clientes, qué pide, sus necesidades, y a partir de aquí que le ayude a vender más. También se está incrementando muchísimo todo el tema de plataformas de teletrabajo y colaborativas. Sin duda, el COVID ha permitido dar un paso gigante, enorme en este ámbito, para ser más eficientes y más productivos. Mantenimientos remotos también se están incrementando muchísimos. Todo lo que es la parte de control y monitorización de procesos. Lo hemos visto con la granja, claramente también con el ejemplo que nos ha explicado también Fran García. Podemos controlar a tiempo real estado de los cerdos, sanitario, alimentación, a nivel de plantas, etcétera. ¿Para qué? Pues para tener visualización, transparencia, predicción y también capacidad de acción. Simular entornos virtuales y remotos, en ese sentido. Podemos simular el comportamiento de esa granja con los datos que estamos recopilando para ver cómo va a evolucionar, o incluso una simple, pues un campo de cultivo, cómo va a evolucionar en función de análisis de muchas variables que hoy en día tecnología permite integrar, variables de... Incluso estamos viendo algoritmos que integran más de 400 variables y detectan aquí comportamientos y correlación entre ellas, ¿vale? Para identificar aquellas variables que son críticas. Y sobre todo, y un gran impulso, la digitalización está ayudando a la sostenibilidad, a toda la parte de un mundo mucho más ecológico, mucho más sostenible por el tema de eficiencia energética, por el tema de gestión óptima de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, de cara a la empresa, ¿qué recomendamos desde la Generalitat? ¿Cómo la empresa debería abordarlo? Pues este cambio. Pues primero desde un punto de vista de innovación, es decir, potenciar la innovación combinando diversas actuaciones de forma continuada. Este es un poco el marco del programa de ProAcció 4.0 que habéis visto en el vídeo. No se trata de comprar tecnologías, sino se trata de, primero, saber formarse en qué se puede hacer hoy en día con este tipo de tecnologías y quién es quién en el ecosistema, qué soluciones existen ya en el mercado. Hay muchísimas soluciones en el mercado ya disponibles, fácilmente entregables y a un precio bastante asequible para la empresa, pero no todo vale en ese sentido. La empresa tiene que también formarse para ver qué es lo que necesita ello, cómo lo puedo hacer, cuáles son aquellas herramientas que son más útiles para mi empresa, para mi plan de negocio, para mi modelo de negocio de futuro y para los retos empresariales que yo tengo. Y hacer una reflexión estratégica, es decir, hacer un diagnóstico. Muy bien, ¿qué quiero hacer y por qué quiero hacerlo? ¿Qué tecnologías me pueden ayudar y qué tecnologías no me van a ayudar? Y después dar el paso a la implementación, implementar un conjunto de actuaciones en una hoja de ruta de transformación digital y sostenible, pues planificada en el tiempo.
Y hoy en día tampoco se puede hacer solo esto. Hay que colaborar con el ecosistema. La empresa tiene que crear su propio ecosistema de innovación, trabajar con la cultura de innovación abierta y conocer lo que está pasando en el mercado. Para que veáis unos cuantos números sobre el último año, prácticamente este año, del programa ProAcció, que es un programa de ayudas y servicios a la PyME que le ayudan a integrar este tipo de tecnologías. Tenemos prácticamente unos 500 proyectos activos en marcha de pymes que están transformando, que están incorporando este tipo de tecnologías desde la estrategia, desde el análisis. Pero también hacemos actuaciones para mostrar las soluciones que hay en el mercado ahora mismo a las empresas, para que conozcan también qué está pasando, qué soluciones están disponibles ahora mismo. Y de primera mano, ya os invito, el día 24 de marzo tenemos un marketplace donde presentamos más soluciones vinculadas al sector de alimentación y agroalimentario. Por lo tanto, será una sesión online donde un conjunto de proveedores mostrarán soluciones digitales 4.0 para este sector. Y tenemos también muchos proveedores acreditados ya en el ámbito de la consultoría e integración de este tipo de soluciones. Sobre todo, para facilitar la implantación, tenemos mecanismos de ayudas públicas, subvención a fondo perdido. Este año hemos dado casi 7 millones de ayudas a pymes para proyectos de transformación digital, ya sea para hacer diagnosis y definir su propia hoja de transformación digital, o bien para hacer implantaciones. Y la clave de todo esto, y esto no nos cansaremos de recomendarlo, es que cualquier cambio, cualquier proyecto de transformación digital se haga siempre desde una reflexión profunda en la empresa que considere primero el grado de madurez digital, punto de partida de la empresa en ese sentido, pero sobre todo considere estos 6 pilares que consideramos que son claves para abordar con éxito un plan de transformación digital. Toda la parte de modelo de negocio, relación de las personas, productos, servicios orientados al cliente, a nivel de procesos, cómo la empresa captura esos datos y trabaja y los realiza para generar conocimiento y cómo se relaciona con el ecosistema. Existen ya metodologías, estamos trabajando desde Acció también una metodología que todas estas 4 etapas que la vamos a poner a disposición de todo el ecosistema de consultores y empresas que ayudan a las pymes, sobre todo, a transformarse digitalmente, para que utilicen herramientas para acompañar en este proceso de reflexión estratégico, que le permiten identificar por su punto de partida, identificar oportunidades en función de su modelo de negocio final, ver qué tipo de tecnologías le pueden ayudar más para definir una hoja de ruta y de transformación digital y ser más competitiva y más global y sostenible en un mercado global, y realmente pasar a la acción, a materias concretas, pero desde la reflexión. Y ya para acabar, básicamente, pues informaros que el mundo está cambiando ya. La Comisión Europea está impulsando de manera decidida y de una manera muy activa todo lo que son procesos de transformación digital y de sostenibilidad en las empresas. Se ha creado dentro del Digital Europe Program lo que le llaman la figura del European Digital Innovation Hubs, que al final es aglutinar todas aquellas capacidades en una región en el ámbito de transformación digital. Hablo de capacidades, formación, consultoría, tecnologías, para poner a disposición de la pyme y que testee esa tecnología, tenga oportunidad de conocerlas, formarse, testearla. Y desde Cataluña pues estamos trabajando en una propuesta de Digital Innovation Hub de Cataluña para formar parte de esta red europea de puntos de encuentro con la empresa para ayudarla y acompañarla en este proceso de transformación digital. Simplemente trabajar en que estamos trabajando hoy en día para construir la empresa de mañana. Y en ese sentido, cualquier sector, como los sectores que hoy tenemos representados, tenéis una oportunidad que no podéis perder, y que os animo desde la Generalitat y desde la agencia que represento, pues que podáis sumaros al carro y, por lo tanto, pues que nos veamos en procesos de implantación futuros. Muchas gracias.